inspiración, espiritualidad, autocultura, resiliencia, generosidad, libertad, discernimiento, unidad, perseverancia, confianza, sabiduría, descubrirse, empatía, disciplina, abundancia. Habítate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Habítate. El día de hoy nos acompaña Isela, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Isela González, ella es naturópata de profesión, pero hoy nos va a contar una cosa de su vida privada, pero que tiene que ver, bueno, mejor que ella se los explique, porque es mejor explicándolo. Muchísimas gracias, Vero. Pues sí, este tema es en la actualidad la violencia vicaria, que bueno, pues empiezo con la introducción de lo que es violencia vicaria, como para entrar en contexto. Es cuando vivimos una vida de violencia junto con nuestra pareja hombre. Es bien importante especificarlo. Cuando nuestra expareja, ahora les decimos nuestro agresor, ¿no? Porque, bueno, pues vivimos violencia dentro de la relación, ya sea de matrimonio o de pareja, y decidimos romper con este círculo de violencia. Entonces, decidimos irnos, decidimos no permitir más abusos, y entonces, pues como ya no te puedo violentar y como ya no estás a mi disposición ni bajo mis órdenes, entonces lo que sigue es, te quito lo que más quieres, ¿no? Tus hijos, y te voy a dar donde más te duele. Que por lo general es como el speech de ellos, ¿no? Te voy a dar donde más te duele. Y eso es la violencia vicaria, digo, para que ustedes entiendan que es como la última forma de violencia que tienen. La penúltima forma de violencia, la que sigue es el feminicidio. Cierto. Entonces, bueno, pues entonces buscan controlarnos y seguirnos lastimando por medio de nuestros hijos. A veces utilizan otras cosas, ¿no? Cuando no hay hijos, como gatitos, o la abuelita, o la mamá, o el papá, o algún hermano, que son muy cercanos a nosotros, y entonces buscan la manera de voltearlo, pero por lo general son los hijos. Que se los llevan. Sí. Y eso está tipificado como un secuestro porque ellos son padres. No está tipificado como un secuestro, porque más bien sería privación ilegal de la libertad, siempre y cuando no se encuentre el menor. Por ejemplo, hay muchos casos en donde no sabemos en dónde están nuestros hijos. Podemos pasar años y años sin saber ubicación de ellos, si están vivos, si no están vivos, no tenemos ni idea. Pero como tal el delito es sustracción de menores, siempre y cuando haya una custodia dictada por un juez. Por ejemplo, si está compartida, como la mayoría de los casos, porque pues se separan de un momento a otro, entonces ahí hay una laguna se llevan a legal. los niños, entonces ahí hay él tiene laguna. todo el permiso de llevarse. Sí, claro. Pero no te lo deja ver, entonces ahí ya viene otra cosa. Otra cosa, exactamente. Ya viene otro tipo de situaciones, y entonces los temas legales con las mujeres pues no terminan, o sea, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y en esta violencia entra también la violencia institucional, que es como un manojo de violencias hacia la mujer, ¿no? Y hacia nuestras infancias, por supuesto, también. Sí. En donde pues los niños siguen siendo violentados impunemente, golpeados, no comen. Nos tocó recuperar por ahí antes de todas estas violencias. Bueno, hablo en lo personal, me tocó recuperar varios niños pues a la mala, ¿no? A la mala, porque no podíamos esperar que actuara la autoridad. Tanto derecho tenía el papá como la mamá, y entonces le dije a la mamá, pues rescata a tus hijos, ¿no? Entonces, niños con anemia extrema, al punto de la inanición, con piojos, encerrados en una habitación, o sea, como animalitos de verdad, o sea, sentada en la orillita, en un colchón en el piso, darle en la torre. Por darle en la torre a su mamá, se llevan a las infancias entre las patas. Qué barbaridad. Entonces, su alimentación básica era estas sopas de vasito, ¿no? Instantáneas. Eso era lo que comía la niña. Entonces, es por eso la importancia de que se legisle correctamente la ley vicaria, ¿no? Bueno, ¿y tú hace cuánto que empiezas con esto y por qué empiezas con esto? Bueno, yo empiezo con este tema, con el activismo,
en 2016. Yo me separo en 2007, a principios de 2007, de mi expareja. Me lleva casi 13 años, mayor que yo. Yo tenía 19 años cuando me voy a vivir con él. Él tenía casi los 33. Y bueno, pues tenemos al niño. Tenemos al niño unos años después. Y era demasiada violencia. O sea, yo no podía tener comunicación con mi familia, más que si él me lo aprobaba. Yo no tenía amigos, yo no tenía amigas. Todas mis amistades se borraron. Fueron borradas del mapa. Yo tenía prohibido incluso salir al súper sin su compañía. ¿Y cómo empezó esto? Porque no creo que luego te llegaste a vivir con él. Bueno, pues ya sabes. Es que eso es importante como saber distinguir esas partes. Sí, y esta parte que es bien importante para las que tenemos hijas, nosotras como mamás estar bien alertas, porque de repente decimos, pues es buen muchacho, ¿no? Uh-huh. Y las apariencias engañan. Muchas veces las apariencias engañan. O las mismas chavitas que pongan mucha atención cuando te dicen, eres muy madura para tu edad, ya es la bandera, la red flag más grande que pueden ver, ¿no? ¿Ah, sí? Cuando un hombre mayor dice, que por lo general son hombres mayores los que nos violentan, ¿no? Eres muy, muy madura para tu edad, ¿no? Se puso como muy de moda, o no sé si siempre ha sido así, pero yo recuerdo en aquel tiempo cuando era muy jovencita, que es mejor andar con mayores porque son más maduros. Eso no existe, créanme, no existe. No tiene que ver con la edad. No tiene nada que ver con la edad. Un hombre que no puede con una mujer de su edad, pues obviamente va a buscar una niña inexperta, como dicen ellos, es que la voy a moldar a mi modo. Sí, a manipular. Exactamente, es una manipulación que por supuesto no es sana, no es saludable. O por ejemplo, cuando el novio le prohíbe a la chavita, no, o sea, no me gusta que salgas. Y su hija deja de salir. Va otra bandera roja bien importante. Cuando nada más puede salir con él, cuando él sale y ella no sale y ella no lo acompaña a ningún lado, cuando tienen un problema y ella termina pidiendo perdón. Tenemos que tener como que los ojos bien, bien abiertos con nuestras hijas. Eso es bien importante. Y nosotras como mujeres, por supuesto, también tener esas alertas en mente, ¿no? Sí. Sí se puede aprender en experiencias ajenas, así claro. Es que habrá. Por eso estamos haciendo este proyecto, porque pues las historias pueden inspirarnos o pueden ayudarnos o pueden Exacto. Alertarnos. Sí, es bien importante. Y bueno, pues empieza nuestro noviazgo, por decirlo de alguna manera. Yo vivía aquí en Guadalajara, él vivía en Puerto Vallarta y él venía, y ya sabes, pues una niña de 18 años se deslumbra con mucha facilidad. Él era un muy buen tipo, muy comprensivo, sobre todo era muy comprensivo, ¿no? Sí, es que trabajas mucho y es que no, y es que mira, si estamos juntos, ya no vas a tener que trabajar tanto. Y bueno, por todos lados, por todos los frentes me llegó, ¿no? Entonces, pues caí redondita. Yo siempre he tenido un carácter muy fuerte desde niña, y pues ahí caí. Me agarró yo creo que en mis 5 minutos y de ahí ya no salí. De ahí ya no salí, yo lo veía como el hombre perfecto, como buenísimo. ¿Y en tu familia te dijeron algo alguna vez? No, hombre, el tipazo del mundo, o sea, es lo que les digo, o sea, es un buen tipo, sí. Es muy amable, se lleva bien con todos. No, en familia él se llevaba a los niños a la tienda, ya sabes, ¿no? Les compraba 1000 chuches y les llegaba con regalos y siempre estaba pensando en toda la familia, pero no sabían el trasfondo de su actitud, ¿no? La verdadera vida que llevaba con ellos. Y bueno, es lo que nos sucede a las mujeres, y más cuando somos de carácter fuerte, que nunca nos dejamos, que somos las contestonas de la casa, que somos las peleoneras, que no nos dejamos de nadie, es la vergüenza. ¿Cómo le voy a decir a mi familia? Que me controla. Que me controla, exactamente. Entonces, no tengan miedo, no tengan vergüenza, es totalmente normal.
cuando estamos con un hombre manipulador, ¿no? Totalmente normal. Y bueno, pues no pasó mucho tiempo para empezar la violencia en mi situación. Empieza a cortar mis amistades, comunicaciones. No quiero que trabajes. No quiero que trabajes. Entonces, me meto a estudiar, que pues dije, pues me meto a un curso de inglés, nunca es demasiado, está bien. Quería tener un curso de inglés, nos fuimos a vivir a Vallarta, entonces dije, bueno, pues voy a tomar un curso de inglés turístico, que es, digo, no es como que lo normal. Ujú. Entro al curso y me obliga a salirme. Me obliga a salirme porque pues me veían mis compañeros, Sí. ¿no? O sea, te ven otros hombres y más jóvenes, entonces no te quiero ahí. Y entonces empieza el control más restringido, más restringido. No iba a la carnicería sola. Así, pasó un tiempito y tuve que empezar a pedir la carne a domicilio para cuando él estaba. Mm. Yo ni siquiera podía recibir la carne porque me coqueteaban los carniceros. O sea, veía moros con tranchete por En todos doquier. lados. No podía ir al súper porque él tenía que ir conmigo al súper. Pasan los años, tengo a mí. Antes de eso, quedo embarazada. Me da preeclampsia aquí en Guadalajara. Va y me interna y me saca a internarme porque pues iba a gastar. Y entonces pues vámonos de regreso a Vallarta y en ese inter se muere el bebé, ¿no? Y entonces toda la culpa fue mía, o sea, todo el tiempo fue mi culpa que se había muerto el bebé. No te cuidaste. Sí, o sea, es que él no se responsabilizó por sacarme del hospital, él no se responsabilizó por sacarme a carretera. Entonces, siempre fue mi culpa y siempre lo ha manejado así con su familia, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás la familia del más chiquito de la casa, del hombre más pequeño de la casa. Pues ahí me verás con 6 suegras, ¿no? Que mi suegra, que su mamá, yo jamás tuve un problema con ella, te puedo decir. Y puras mujeres. Puras mujeres, pues un hombre igual que él, o sea. Y pues ahí tenía 5 suegras encima de mí, porque haces llorar a mi hermano, porque... Y entonces no nada más era él, o sea, se extiende la violencia con su familia. Wow. Entonces, pues sigo quedándome ahí, me dio una depresión muy, muy fuerte, porque pues ni siquiera pude ver al bebé, se lo llevó a cremar sin esperar a que me despertara de la anestesia. Y bueno, empieza la violencia todavía más fuerte porque de gordinflona no me bajaba. Entonces ya eran agresiones sobre mi cuerpo, ya era de pasar y cerca de mí, a orillarme hacia la pared y golpear la pared, hasta que bueno, pues los golpes se van a mi persona, ¿no? Entonces ya era mucha violencia verbal, ya era mucha violencia psicológica, hasta que ya era violencia económica porque ya no me daba dinero. Y bueno, obviamente tú en ese tiempo, aunque entendías que algunas cosas eran violencia, obviamente los golpes, Sí, pero claro. otras ni sabías que era violencia, a lo mejor pensabas que era normal. Fíjate ¿Cómo que fue? ni siquiera pensaba después de la preeclampsia, fue tan profunda mi depresión que ¿sabes? No me fijaba. O sea, era como un zombie. Era como nomás, pues ya llegaba, me arrinconaba y era como que, ay, ya, o sea, me hago para acá porque ella va a dar un puñetazo, ¿no? Era como lo normalicé porque me molestaba. Yo quería estar acá encerrada en mi mundo depresivo, de tristeza. ¿no? Exactamente. Entonces, ya no me importaba. Francamente, ya no me importaba. Estaba ahí por inercia, hasta que quedó embarazada por segunda ocasión. Entonces fue donde dije, me tengo que cuidar. O sea, ya no soy yo sola. No voy a volver a permitir perder otro bebé por él. O sea, tengo que poner límites, tengo que empezar. Y entonces empiezo a poner límites y entonces empiezo así de, no te pases, si no te caigo bien, pues no te acerques. Ahí hay otras 2 habitaciones, adelante, ¿no? Tenía citas prenatales a las cuales no me acompañaba.
Yo tenía riesgo por la preeclampsia anterior, entonces el médico estaba muy pendiente de mí y entonces empiezo con contracciones otra vez empezando el 7º mes. Y con el terror de la preeclampsia, me dice el doctor, ¿sabes qué? Necesito que vayas al hospital, hay que ponerte cortisol y hay que ponerte en reposo absoluto. Ah, pues vete. O sea, oye, el doctor me acaba de decir esto vía telefónica, ¿no? Pues ve. Sin dinero, con el riesgo de perder al bebé otra vez o de que haya un sangrado o algo, claro, sin carro y en un 2º piso. Entonces, pues mis vecinas me ayudan a bajarme, pues les marco por teléfono que me hagan el favor de subir por mí para que me ayuden a bajarme, que me peguen un taxi y que me presten dinero, por supuesto, ¿no? Entonces, así fue, cuando empecé a ir a que me pusieran estas inyecciones, una de las enfermeras me decía, déjalo, Isela. Su hijo trabajaba con él, y entonces me decía, él no es buena persona, vete de ahí, déjalo, cuídate, protégete. Pero pues, cuando uno está en una ciudad donde no está rodeada de nadie, donde no hay una red de apoyo, donde tienes vergüenza y no tienes dinero. Se te cierra el mundo. Claro, se te cierra el mundo. O sea, tu mundo es nada más eso que conoces y ya. Exacto, pues era lo único que tenía. Entonces tuve que soportar así hasta que nació el niño. ¿Y también ejerció violencia física mientras estabas embarazada? No me golpeó. No voy a decir, o sea, pero psicológicamente, económicamente sí ejerció muchísima violencia. Su hermana, la más chica, y su mamá me llevaban comida porque sabían que él no me dejaba comida, o iban por mí, me llevaban a comer a la casa de la hermana porque sabían que él estaba ejerciendo ese tipo de violencia conmigo. Pero pues fue como que, bueno, no te vamos a dejar morir, pero no le vamos a decir nada a él, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, nace el niño, me lleva al hospital de malas, empezó con contracciones, estoy en los últimos días del 7º mes, el doctor me dice, es que tenemos que esperar lo más que se pueda. Me aventé 5 días y 5 noches con contracciones, con medicamento, en reposo absoluto, y ni siquiera un vaso de agua me acercaba. Yo estaba ya con tiempo, ya sabes, contando con tiempo de que el medicamento no estaba haciendo lo que tenía que hacer al 100%, y entonces, pues, yo con mis contracciones, no pudiéndome mover, subí muchísimo de peso con el cortisol, y entonces le decía, es que me siento mal, o sea, ayúdame, haz algo. Se fue del cuarto, porque era muy molesta, ¿no? Ahí está el cronómetro, y me aventó el teléfono, ¿no? El celular. Ahí está el cronómetro. Chécate los tiempos. ¿A qué edad fuiste, mamá? A los 25. A los 25 años y bueno, pues tener a ese chiquitín, la verdad, me envalentonó muchísimo. A la hora de ir a registrar al niño, hizo un berrinchazo en el registro civil. Qué vergüenza. Vallarta en ese tiempo todavía era un lugar muy pequeño y fue muy vergonzoso porque días antes yo le acababa de decir, ¿y cómo le vamos a poner? Tuviste 9 meses para pensarlo. Y ya, bueno, ok. Entonces, pues yo decidí el nombre, ¿no? Vamos al registro civil, lleno la solicitud y entonces ve la solicitud, hace bolas el papel y lo avienta al registro civil a reventar, que te puedo decir que es del tamaño de tu estudio, el registro civil en ese tiempo, y toda la gente, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se sale y empieza a golpear un pobre arbolito, así, una ramita larga del arbolito, y empieza a patear las plantas y los árboles y a golpear la pared. Ahí estaba su mamá, estaba su hermana. Y empieza a hacer un drama porque no le puse como su papá. O sea, yo le pregunté.
Yo le pregunté y todavía me contestó mal. Y entonces, es que no le pusiste como mi papá. Pues es que tú me dijiste que yo se lo pusiera. Pues yo se lo puse. Como, ¿por qué le voy a poner como tu papá? Y entonces hace un drama. No tenía ni una semana con la cesárea. Sí. Y entonces entro con su mamá y ¿qué le hiciste a mi hijo? Le quitó a mi bebé y me fui caminando como pude. ¿Ya ni lo registraron? No, no se registró. Voy caminando, pues traía la cesárea, estaba gorda, estaba chorreando leche, traía un bebé prematuro en brazos, estaba cansada, traía todavía la cola de la depresión, claro. con todo lo que estaba sucediendo. Y entonces me senté en una bardita a llorar, ¿no? Entonces llega un señor, señora, ¿qué tiene? Y ahí se sentó, nada más se sentó. Aquí voy a estar si necesita algo, si quiere hablar, si quiere que la lleve a algún lado. Llega el tipo en un taxi, o sea, con la puerta abierta, él agarrado, parado, o sea, con la puerta abierta, parado en la orillita del taxi y agarrado de este lado y de la puerta, como se figuró como Rambo, no sé, ¿no? Entonces, ahora me río, ¿no? En ese tiempo me dio mucha vergüenza, la verdad. Y y empieza a querer golpear al señor. Sí. Te digo, era una patología de celos tan o sea, pues sí, la patología es enfermedad, ¿verdad? Pero era tan fuerte, tan fuerte su inseguridad y todo, que como un señor que venía caminando despacito, sentado ahí, bien preocupado, el pobre viejito, venga a quererlo golpear. Entonces, te vas conmigo, golpeó al señor, ¿sabes? Y aparte como que su primera cosa era ver cómo estabas tú y el bebé, qué había pasado. Claro, o sea, como lo normal Sí. que uno espera, ¿no? O sea, la gente normal hace eso. Sí. Entonces, bueno, pues accedí a subirme al taxi. Accedí a empujones, pero lo que yo no quería es que golpeara al señor, ¿sabes? O sea, te digo, empiezan a violentarte por medio de otras personas también, no es nada más con los hijos. Entonces accedo a subirme por no meter en un problema al señor, porque el señor de verdad estaba muy preocupado, se quedó conmigo como 20 minutos y, señora, es que se está poniendo pálida, señora, es que ¿qué hago? Y dígame qué hago, ¿a dónde la llevo? O sea, el pobre señor ya no hallaba cómo ayudarme y yo sentí muchísima vergüenza. Lo único que me dijo el señor fue: huya de ahí, salve ese bebé. Entonces, bueno, pues regresamos a casa, ¿no? Mi mamá estaba ya sacando copias en el registro civil, no se dio cuenta de nada hasta que a lo lejos alguien estaba comentando y dijo: en la torre, ¿no? Y ahí es cuando mi mamá se da cuenta Que algo de pasaba. la verdadera situación que estaba viviendo. Entonces, mi mamá le avisa a mi familia. Mi mamá no me quiso dejar sola hasta que por lo menos me pudiera mover un poquito más. Se estuvo conmigo pues nada más 15 días porque ella tenía que regresar a trabajar. Y bueno, pues su mamá sabía lo que estaba pasando, pero no se metió. Digo, en sí un problema con ella de que me dijera, no, ella trató como de protegerme hasta cierto punto, pero obviamente pues no le iba a hacer nada a su hijo, ¿no? Claro. Entonces, pues ella se estuvo ahí como un mes. Yo creo que sí notó el grado de la violencia que estaba viviendo y trató de quedarse el más tiempo posible hasta que este tipo la corrió. Yo fue así como que no se vaya, señora, ¿no? Él se fue a dormir a otro cuarto, calla ese niño, todo el tiempo está chillando, levántate rápido, me despierta. Ese tipo de cosas en donde, él cuando se expresaba con su familia del niño era el amor de mi vida, no doy todo por mi hijo y acá era ya cállalo, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía pasé un año con él hasta que decidí dejarlo
porque me sacó un cuchillo, cabrón. O sea, me sacó un cuchillo y yo dije, no puedo soportar esto. O sea, esto no, ya hubo golpes, ya hubo todo. Un tiempo antes trató de estrangularme. No. Porque no me podía levantar, tú sabes, duré 1 año, 2 meses amamantando. Ya no podía, de verdad, estaba muy cansada. Le preparé un biberón porque pues a la criatura le daba asco la mamila, ¿verdad? Y me paré y le dije, no, si tienes hambre, tómatelo. Así le dije, estoy cansada, déjame dormir un día. Entonces le puse el biberón, me fui a acostar y me levantó de las greñas. Me levantó de las greñas, me llevó a un cuarto contiguo que se comunicaba por la puerta. Y ahí junto a la puerta, en la vista de la criatura, me agarra del cuello, me mete el pie en el tobillo, me tumba y se sube arriba de mí. Y con las 2 manos, mira aquí. Y de reojo, oí el llanto del niño, de reojo lo vi y estaba, pues tenía 1 año, no entienden muchas cosas, pero saben que eso no está bien. Y estaba asustado, estaba llorando y yo no tengo idea cómo me lo quité de encima. Y a partir de ahí yo dije, no, ya. Le pedí que se fuera todavía antes de que se fuera, porque le di un plazo de 15 días. No pasó ni la semana y me saca un cuchillo, ¿no? Entonces dije, no, criatura, bye. Bye, o sea, ¿qué va a pasar con mi hijo si me mata? ¿Qué va a ser de mi hijo si me mata? ¿Todavía estaban en Vallarta? No, ya estábamos aquí. Nos vinimos como a los 8 meses, más o menos, 7 meses del niño, nos vinimos a Guadalajara. Entonces, pues bueno, fue así. Y por tu culpa, todas sus desgracias eran por mi culpa, ¿no? Entonces era todo el tiempo, pues ya sabes, no te enojes, discúlpame, o sea, yo ni sabía ni qué, ¿no? Pero era, no te enojes, o sea, no grites, no, ya discúlpame, y discúlpame, y discúlpame, y discúlpame, hasta que, bueno, pues ya llegó la persona a la que tenía que proteger, ¿no? O sea, ya tenía que protegerme a mí misma también por él. Sí. Entonces decido que nos separamos. Él no creyó que fuera en serio, yo creo que pensó que no iba a aguantar, pero cuando tienes que proteger otra vida y son tus hijos, o sea, no, pues no hay manera. No, sale fuerza de donde no tienes. Sí, exacto, de donde ni te imaginas. O sea, cuando ya crees que ya no hay manera de salir de ahí, sales de ahí. Entonces nos separamos, él se va de viaje a trabajar fuera, regresa y pues el niño lo vio y corrió, papá, ¿no? Y dije, pues, ¿quién soy yo para quitarle a su papá? Sí. O sea, no lo hago por él, lo hago por el niño. Claro. Y entonces, pues empezó a haber convivencia, empezó todo esto. Un día llegó en la noche a mi casa, y pues yo le pedí que se fuera. Dije, pues, ¿a qué viene? O sea, el niño está dormido. No son horas de venir. A la siguiente noche me habla por teléfono. Yo iba a salir con mis amigos a un cumpleaños. Pues empecé yo a volver a encontrarme, ¿no? Con mis amigos, porque a reconectar lo que habías dejado, o sea, no iba a dejar. A encontrar tu vida que habías dejado olvidada. Exactamente. Entonces, pues que el cumpleaños de fulanita, vámonos al cumpleaños y pasamos por ti. Llegaron por mí en un carro 4 amigas, un amigo que era el que iba manejando. En eso me habla por teléfono cuando estoy cerrando y todos ja. Y entonces al día siguiente ya lo tenía ahí amenazándome que me iba a quitar al niño. Por andar saliendo. Porque salí y había un hombre. Entonces fue traumático porque efectivamente todavía yo vivía enfrente con mi mamá. Encontré un lugar en renta ahí. Me fui cerca de mi mamá, dije, no me vuelvo a separar de mi familia, ¿no? O sea, no vuelvo a dejar mi red de apoyo. Y yo me sentía segura ahí. Entonces fue a querer golpear a mi hermano. Este tipo mide 1.60, mi hermano mide 1.93, ¿no? Y déjame golpearte porque no puedo golpear a tu hermana, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Estás mal, vete, piensa las cosas y después habla. No digas
burradas, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a golpear? No manches. ¿Y cómo te atreves a decir que no puedes golpear a mi hermana? ¿Qué te pasa? Tú le pones un dedo encima y te las ves conmigo, ¿no? Claro. Entonces, me amenaza y entonces yo empiezo como a, no te acerques, no te acerques. Antes las hermanas se llevaban al niño cada 15 días a dormir a su casa, no lo volví a soltar. O sea, ya las hermanas me hablaban, mira, déjame al niño, tú reas tu vida. O sea, güey, mi vida está hecha. Ujú, y es con mi hijo. Claro. O sea, claro que no. Mira, si tú quieres una pareja y bueno, no sé de qué hablas. O sea, claro que no. Y dejé de prestarles al niño y empecé a alejar al papá, o sea, así de que no te vas a llevar a mi hijo, porque en esa familia mi hijo no va a estar bien. Entonces, pues pasa el tiempo, habla conmigo, sabes que ya lo pensé, la regué, su mamá se accidentó, estuvo a punto de morir, quedó mal, y aparentemente todo iba bien, pero él ya tenía planeado todo, ¿no? O sea, esperando que se lo creciera, que ya no usara pañal, que ya fuera más independiente. Cumple 6 años y se lo lleva de mi casa. ¿Tú estabas ahí cuando fue por el niño? Sí, claro. O sea, ¿le El niño prestaste? el niño me pidió invitar a su papá a las hamburguesas a la casa. Y de mi casa lo sacó. A la fuerza. A la fuerza, claro, dijo, con ya me lo violencia. llevo y todo. Sí, no, o sea, se paró, lo agarró, se lo puso como un costal, se para. Yo en ese tiempo ya tenía una niña de otra pareja, y entonces me aventa con todo y niña. O sea, no me vas a detener. Me tumba con todo y la niña, no alcanzó a llegar a detenerlos, se va con el niño y no vuelvo a saber nada de mi niño hasta 5 años y 3 meses después. Wow. Entonces, la violencia es difícil. En ese inter, esto pasa en 2011, cuando se lo lleva, fue un calvario buscarlo, fue un calvario con las instituciones, cuando en 2016 empiezo a encontrar gente en mi misma situación. Y empiezo a ver otra gente, y empiezo a ver más mujeres, y empiezo a ver hombres también en ese tiempo que también no veían a sus niños y se estaban moviendo. Pero yo veía esta diferencia abismal entre un hombre y una mujer. Yo no digo, hay buenos papás, hay muy buenos papás, y yo conozco muchos muy buenos papás que siguen. Y puede haber mamás muy Sí, rudas, claro, muy también, violentas. por supuesto que sí. Pero el tipo de violencias, o sea, el papá, pues, que el niño te odia, que ya no te quiere ver, porque la mamá le empezó a decir que nos abandonó a los dos, todo esto. Pero la violencia que habíamos vivido las mujeres, esto nos pasó por dejarlos, por romper un círculo de violencia. Fue por querer proteger a nuestros hijos que salimos de ahí. Y entonces empiezo a ver estas diferencias. Yo no inventé el término de violencia vicaria, ni mucho menos, pero sí empecé a observar las diferencias. ¿Y ese término quién lo inventó? ¿Desde cuándo Ese término lo acuñó Sonia Vaccaro. Ella es argentina, reside en España, hizo una investigación. Hay más investigaciones en Estados Unidos, por ejemplo, en donde no está el nombre, pero sí se detecta esta diferencia de violencias entre un hombre que no ve a sus hijos y una mujer que le quitan a sus hijos, ¿no? Es ¿por qué te los quitaron a ti? Bueno, pues te los quitaron porque terminaste con la pareja, terminaste la relación. Y entonces, atrás de esa violencia es muy similar el tipo de violencias que vivimos la mayoría de las mujeres. Y en los hombres, bueno, a lo mejor no ganaban suficiente o no tenían trabajo o le pusieron el cuerno a la esposa y entonces la esposa pues, le dio en su ego y entonces ya no ves al niño, ¿no? Pero a nosotras nos dejan sin dinero porque pues yo no trabajaba, porque el Señor no quería que trabajara. Entonces, ¿de dónde iba a sacar dinero? No, pues es que hacen todo para que seas dependiente de ellos. Claro, por supuesto. Para que no te puedas ir. Exacto. Y entonces, ¿cómo pagas un abogado? ¿Cómo te mueves? Y entonces vas y denuncias. ¿Qué le hizo al papá? ¿Usted qué le hizo para que se lo vaya quitando? ¿O usted le maltrataba al niño?
como, ¿por qué iba a maltratar a mi hijo? ¿No? Y entonces sigue la violencia institucional. Y sigue la violencia también extendida con las familias de estas personas. Y entonces empiezo a ver todo esto y entonces se hace una como comunidad muy padre entre papás y mamás en donde ellos podían ver el tipo de violencias que vivíamos nosotras y era mucho apoyo y entonces empezamos a trabajar colectivamente, ¿no? Colectivamente buscando protección para los niños en las legislaturas pasadas, ¿no? A partir de 2016 y empezamos a buscar que las instancias visibilizaran la violencia que se estaba ejerciendo contra los niños sobre todo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues los niños no votan, los niños no generan dinero. El dinero se lo tienen que gastar en la educación de los niños, se lo tienen que gastar en el DIF, se lo tienen que gastar en CIPINA, en personas, ¿no? O sea, y entonces, pues no nos interesa una ley para niños porque no están leyes de tránsito donde hay multas, ¿no? Sí. Necesitamos leyes donde consigamos votos y entonces, pues los niños no nos funcionan y entonces no hubo esa protección para los menores. Oye, ¿y hay un término para la misma situación en hombres? No hay en sí un término. Se utilizaba mucho el término de alienación parental, que de hecho todavía lo utilizan muchos hombres en este tema, porque pues dicen, pues si ustedes tienen violencia vicaria, pues nosotros alienación parental, ¿no? Y entonces, bueno, puede funcionar así, ¿no? En donde, ok, sí hay una manipulación muchas veces, pero no todas, que hay muchos hombres que lucran mucho con los temas de infancias, abogados que no ven a sus hijos, por ejemplo, y es que yo te entiendo, hermano, ¿no? Yo te entiendo y voy a llevar tu juicio y entonces ya sabes, pues págame mis gastos y ahí alargamos juicios y entonces utilizan ese término con los hombres. ¿Y hay como diferencia entre un juicio de la misma situación entre hombre y mujer? O sea, ¿hay como más preferencia hacia los hombres o eso no se ve? Fíjate que las leyes, yo siempre he dicho, están hechas de delincuentes, para proteger delincuentes. Y en ese entonces había muy pocas legisladoras mujeres. Entonces, hablando, digo, si nos ponemos a esculcar las legislaciones de niñez, estamos hablando del 2016, 2017, y entonces son leyes hechas por hombres para hombres. Entonces, tienen muchísima más facilidad porque hay mayoría jueces hombres, porque sabemos de la lealtad masculina, ¿no? En donde, pobrecito, en serio, esta vieja te hizo eso, ¿no? Y entonces ya se hace personal y entonces muchos jueces utilizan eso, o sea, no son profesionales, por decirlo así, ¿no? Es que la vieja le hizo y entonces se la voy a poner difícil a ella, ¿no? Se lo agarran como personal y entonces empiezan a actuar mal. Sí favorece más la ley a los hombres, sí, por supuesto que sí. Ahora dicen que desde que se hizo el Centro de Justicia para las Mujeres, nosotras abusamos. Pues no, Yo he tenido varios intentos de homicidio por parte de este señor en el último año y medio, 2 años, y pues no ha pasado nada. ¿Ah, él a ti? Y sí, claro. Y entonces no ha pasado nada. ¿Y no has podido ver a tu hijo? No, claro, porque ya está totalmente envenenado. Y entonces ya está grande y entonces... Pues si él no me quiere ver... ¿No sabes qué historia le contaron? Sí, claro. Bueno, por ahí tengo algunas versiones, pero ¿y qué más da las versiones? Lo importante que era el ver crecer a mi hijo, no lo tuve. No, Ni ya él el tiempo tuvo a su no lo mamá, vas a recuperar. por supuesto. O sea, él creció sin una mamá, teniendo una. Y teniendo una mamá que lo quiere y teniendo una mamá que se preocupa. Y que has hecho todo este movimiento, este activismo. Sí, claro. O sea, pues tu principal causa y motivo y motor ha sido él. Claro. Entonces empieza esta colectividad, empieza el activismo y entonces empiezas a ver la suciedad que hay detrás de todos estos temas legales donde hay menores involucrados y no está padre.
Están destruyendo la vida de seres, o sea, de personas. Son niños, por eso hay tanta vulnerabilidad para el crimen organizado, ¿no? Tan fácil se les está haciendo empezar a traer niños. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en una comunidad disfuncional, en una sociedad disfuncional. Muy rota. Entonces, ¿qué pasa con las mamás? Que si nos preocupamos por nuestros hijos, que es bien diferente cuando una mamá no deja ver al niño a su papá, porque la mamá se sigue preocupando, la mamá sigue llevándolo a la escuela, la mamá sigue dándole de comer, la mamá se sigue preocupando, en la mayoría de los casos. Sí. Claro, porque luego van a decir que defiendo a todas, pero Sí. en la mayoría de los casos, las mujeres seguimos llevando niños a la escuela, seguimos llevándolos al pediatra, o sea, ¿y qué pasa con los hombres? Los hombres los sacan de las escuelas, los hacen faltar, hay muchos niños reprobados, no tienen rendimiento académico, están huyendo como delincuentes de un lado a otro, y entonces no tienen un desarrollo sano. O andan con un montón de mujeres y pues a todas las tienen que decir mamá, ¿no? Ya, el ejemplo que ven. Y entonces, pues, ¿qué pasa con esas infancias? Y eso es por lo que tú estás luchando, porque se legisle Porque de se una mejor manera. legisle de una mejor manera para poder protegernos, por supuesto, nosotras, porque a fin de cuentas somos quienes protegemos a los hijos. Y por ejemplo... Y porque también valemos, ¿no? Y porque Claro, también tienen merecemos una derechos. vida libre de violencia. Sí. Y pues sí, porque a pesar de que llevas, ¿cuántos años separada de él? 13 años. O sea, te sigue Este mes violentando. cumplí 13 años. Sí, claro, y me sigue te destruyó violentando. una gran parte de tu vida porque te perdiste años importantísimos Y no junto a nada tu más hijo. mía, o sea, y la de mi hijo. Por eso, Tengo junto a tu otra hijo. hija que creció Sí. sin su hermano y creció en juzgados y creció en derechos humanos y creció en procuraduría y después en fiscalía y en el Centro de Justicia para la Mujer y en Ciudad Niñez y tampoco tuvo una infancia totalmente normal. Y aunque es muy comprensiva y aunque conoce los temas y que ha aprendido ella también ¿Qué edad muchísimo. tiene ahorita tu Ella hija? ahorita tiene 14 años. Entonces, ha aprendido muchísimo, pero no tenía necesidad. Claro que no. No tenía necesidad de vivir esto. Entonces, dice mi hija, mami, yo me puedo defender porque tú me enseñaste a defenderme, porque tú me enseñaste mis derechos, porque tú me enseñaste a ver las cosas con más claridad. Dice, pero ¿y mi hermano? ¿Qué edad tiene ahorita tu hijo? 19. Y no sabes nada de él. Bueno, dices que... Bueno, ahora ya sé, en enero, este enero pasado, este año, por fin conseguí una ficha de búsqueda. O sea, después de casi 13 años. Pero porque ya era adulto, ¿o qué? No, porque me la dieron en lo federal. Mm. ¿No? O sea, porque ya hay otros mecanismos. Entonces, me entregan una ficha de búsqueda con la foto de un niño de 6 años. Y entonces, pues, a ver, ¿quién lo reconoce, no? Claro. Qué Pues no difícil. pasó ni una semana y pues di con mi hijo. Me hicieron una llamada anónima, en donde me dicen dónde está mi hijo. Sí sé en dónde está mi hijo. Si lo veo, no lo reconozco. Claro. Yo sí lo veo, no sé en dónde está, mas no sé cómo. Cómo luce, cómo está Exactamente. físicamente ahorita. Entonces, por lo menos sé que está estudiando, por lo menos sé que le va bien en los estudios, por lo menos sé, pues que ahí está vivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es el activismo y por eso me dicen, pero tu hijo ya está grande, ya suelta. Creo que cuando hemos sobrevivido tanto tiempo, porque esto es pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo sigues viva? ¿Cómo no has caído al psiquiátrico, no? Entonces, Estás enfermado. sí, claro. Bueno, ya tuvimos por ahí algunos Situaciones de salud. temas de infartos, pero temas de estrés y Porque todo tú, esto. por ejemplo, no viste a tu hijo en todos estos años, pero dices que a los 5 años después más o menos supiste algo En de la él. escucha de menores. Lo vi, por fin tuvimos una escucha de menor a los 5 años, después él tenía 11 años. Y pues obviamente no me veas, no te quiero ver, no te me acerques, pues totalmente manipulado. Ujú. Y después de ahí otra vez todos los años Después ya de no lo ahí ves. duré casi
8 meses para que me dieran convivencias en Cancún. El juez, es lo que te digo, pobre hombre, esta maldita, ¿no? Lo que le hace. Entonces me dificultan todo el juicio y entonces... ¿Pero él vivía en Cancún? No, el niño vivía aquí. Él mismo lo dice en la escucha de menor, que va a la escuela Ciudad Granja, ¿no? Entonces, pero después dice, pero vivo en Cancún. Pues, ¿cómo vas a ir a la escuela? Pues, ¿te vienes diario en avión o qué onda, no? Entonces, pues el juez, por supuesto, lo que el señor quiera, ¿no? ¿Y el papá de tu hijo es una persona muy pudiente aquí o...? No, fíjate que no es pudiente, no trabaja, que yo tengo entendido que no tiene trabajo, por ahí pues siempre le llegan a uno noticias, yo tengo entendido que no trabaja, básicamente es como el de mantenimiento de su hermana, porque pues ahí vive con mi hijo en casa de su hermana, sus hermanas son las que lo patrocinan, ¿no? Él obviamente no quiso regresar al niño porque pues imagínate, si es su cheque firmado con los ceros que él quiera, pues no lo va a regresar. O sea, sus hermanas apoyan toda la injusticia Sí, claro, que está pasando. todo lo apoyan totalmente. Le dan para abogados, Le dan todo lo apoyan. Cuando dijeron que vivía en Cancún para que yo no pudiera tener convivencias, pues le dieron para que se vaya a Cancún. Aquí está mi hijo, váyase a Cancún, ¿no? Esta vieja no va a poder ir, pero ¿qué creen que sí pude? 2 años estuve yendo cada mes a Cancún. Obvio no lo llevaba a las convivencias, fueron muy pocas convivencias las que tuvimos, pero pues sí pude, porque las mamás siempre podemos. No sé cómo, pero las mamás siempre podemos. Sí. Siempre podemos, con nosotras no hay opción, siempre tenemos que poder. A resolver. Aunque no podamos, siempre tenemos que poder. Uh-huh. Entonces, pues sí pude. Sí pude y pues obviamente... ¿Y tú has visto regresar a muchos niños? Sí, claro, muchos niños. Me decía un amigo que es abogado, me decía, pues llevas más niños recuperados tú que yo. Le digo, pues sí, es que yo no me voy a esperar a que un juez le dé permiso. Es su mamá. Y los niños no están bien. Si los niños estuvieran bien, pues uno ni se apuraría. Claro. Mira, está bien, él lo trata bien, lo está cuidando, ay, bueno, no le hace. Pero sabemos que no es así, sabemos que son hombres violentos, sabemos que pueden seguir ejerciendo la violencia que ejercían con nosotras, con nuestros hijos. Sí. Y entonces, y los dañan porque es lo que más queremos. Y hemos visto casos en donde así sucede, o sea, tienen la orden de dañarnos, tienen la orden de gritarnos, de inventar cosas que no hacemos, ¿no? Que es imposible que hagamos porque no estamos con ellos. Y entonces los mandan a agredirnos como mamás. Y entonces imagínate el sufrimiento de los niños, lo puedes ver en sus ojos a la hora que te están diciendo que eres lo peor del mundo, ¿no? Pero ellos tienen la orden de hacerlo y lo tienen que hacer porque si no, así les va en la casa. Qué fuerte. Sí, entonces seguimos en la búsqueda de esa ley para poder por lo menos ponerles zancadilla a estos señores y no pueden hacerlo con tanta facilidad. Porque la ley vicaria aquí ya se legisló. ¿A partir de qué fecha en Jalisco? A partir de junio, ¿De este año? De este año, hicimos una huelga de hambre, algunas mamás y su servidora, tuvimos que estar yo me aventé 7 días sin comer, y pues me iba a esperar lo que tuviera que esperarme, ¿no? Y por fin se legisló. Bueno, era una cochinada, pero bueno, ya dimos un paso, esperamos ya la próxima legislatura que entra ahora en diciembre que haga bien el trabajo, que legisle como debe legislar, por ahí pues estamos esperando que entren para empezar a trabajar. ¿Y has tenido que aprender de leyes y de abogados? Sí, claro, o sea, términos. Ni siquiera es lo que me gusta, o sea, cuando se llevan a mi hijo, pues yo me dedicaba a vender comida gourmet, ¿sabes? O sea, me dedicaba a restaurantería o sea, nada que ver, y entonces pues, te quedas sin trabajo porque pues... A buscar a tu hijo. Tienes que buscar. Y dices que después, en todos esos años, él ha intentado hacerte algo. Sí, fíjate que pasaron los años, estábamos ya a finales más o menos de la pandemia y me empiezan a decir, oye,
vimos a este tipo con la hermana, ¿no? No, pues, ¿dónde? Pues por la estancia. Oye, vimos al tipo entalado con tal fue de las hermanas. Y llevaba al niño, no, pues es que no sé. Sí iba un muchachillo, pero no sé si era él. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, si yo, que soy su mamá, no lo reconozco, Claro. pues las demás personas menos. Pero a él sí, entonces iba o de repente pasó el tiempo y por ahí mi hermana se reencontró con compañeros de la secundaria y una de ellas resulta ser sobrina del esposo de la con la que viven. Entonces, ay, no, dice, no, ella decía que ella era la mamá de Diego. O sea, no, o sea, ella lo trae para todos lados como suyo. Y nos dijo que lo abandonó tu hermana, porque se lo dijo a mi hermana. O sea, ella dice que la mamá lo abandonó y pues todos de mendiga vieja no la bajamos, ¿no? Pues, güey, pues es mi hermana. Y mi hermana, y aquí está todas las redes sociales. Y entonces se escandaliza y pues casi la excomulgan de su familia, porque, pues, ¿cómo dices? ¿Cómo vas a dañar a la familia? Y entonces, pues así es esto. Ahora sé dónde está, sí sé dónde está. No me gusta molestarlo, porque cuando fui a preguntar a su escuela, o sea, ni siquiera fui a buscarlo a él. ¿Cómo va? ¿Cómo están sus calificaciones? ¿Cómo lo ven? O sea, yo era lo que quería saber. ¿Le falta algo? O sea, yo no voy a entrar a tumbarle su mundo, ¿sabes? Y a causarle un shock. Sí, ahorita. claro. O sea, si es un shock para mí, ahora imagínate para él. Claro. Y entonces yo nada más quería saber cómo iban calificaciones, si le hacía falta algo, cómo lo veían, si estaba triste, porque pues sus maestros conviven con él. Y entonces nos dejan en la biblioteca como una hora porque me iban a investigar toda esa información y entonces llega la policía a sacarme del plantel. Y ya no supiste nada. No, claro que no, por supuesto, al menos no por ellos, no por el plantel. Y entonces fue así de que, pero ¿por qué me echas a la policía? O sea, yo nada más vine a preguntar cómo va y si necesita algo. Yo nunca dije que iba a buscarlo. Es que él tiene un orden de restricción. ¿Y quién le habló a la policía? El director. Ah, pues no, él es mayor de edad y ¿quién le tiene que hablar a la policía? Entonces le digo a la policía, quiero ver la orden de restricción porque a mí no me fue notificado nada. Y obviamente no había un orden de restricción. Pero por aún así supuesto que hicieron no. lo que quisieron. Sí, claro, ya llegaron 2 patrullas para 4 mujeres armadas, yo creo, hasta los dientes, porque yo fui con unas amigas, y entonces, pues yo no quería ir sola, ¿sabes? O sea, Sí, claro. iba a ser algo muy difícil para mí, entonces, amigas, háganme fuerte, ¿no? Y entonces, nada más a eso fui. Entonces, pues, ya sabes, el montón de luces y todo este rollo y bueno, pues a fin de cuentas, pues seguramente sabe que estuve ahí. Toda la escuela se dio cuenta. ¿Y te hace sentir un poco más tranquila al saber que está bien en la escuela? Que Sí, tiene fíjate una que mejor sí. vida. Fíjate que me da gusto saber que va bien. Eso quiere decir que hasta cierto punto está bien, está estable. Hay otros detalles que no me gustan mucho, pues que me comentan. Pero digo, bueno, yo lo voy a dejar que termine sus estudios, no lo voy a molestar. No tengo por qué desbalancear su vida, ¿no? Si él quiere verme, si él quiere hablarme, si quiere hablar con su hermana, con sus primos, con sus tías, toda la familia está esperándolo con los brazos abiertos. Yo entiendo que no quiere hablar conmigo, fueron muchos años de veneno, muchos, pero pues sí tiene una familia. Y tiene una mamá que ha luchado por él. Sí, claro. Años y años, y lo ha Muchos buscado años. y ha enfrentado amenazas, intentos de Sí, claro. violencia y tantas cosas. Entonces, pues uno siempre sale y pues tengo a mi otra hija que por supuesto, pobrecita, ha sido mi bastoncillo, ¿no? Mi andadera y mi sostén. Pero, pues bueno, ahora es una niña fuerte, ahora es una niña que sabe que sí, que no. ¿Y se acuerda de su hermano? No, ella tenía 1 año, acababa de cumplir 1 año cuando se lo llevaron. Sí, pero siempre le enseñé fotos, o sea, siempre fue como un tema de conversación, como si estuviera ahí. Sí.
como si estuviera ahí. ¿Sus Ella jugó cumpleaños? con sus juguetes, no inventes, fuertísimos. Pues ya me tocó ir a psiquiatría, porque pues ya la psicología ya no era Que no alcanzó. suficiente. Pero en terapia me decían, es que tienes que entender ahora que ahora tu vida, o sea, ahora tu vida es un duelo constante. Sí, es un duelo no resuelto. Sí, claro, porque se te muere un hijo y pues vas y lo Sabes que está entierras, ahí. ¿no? Ujú. Pero si no sabes, Pero si no tu sabes, cabeza no entiende, entonces exacto. Y entonces es muy estás complicado. en un duelo constante, pero también dándole vueltas a la cabeza porque sabes con quién está y porque sabes que no le está yendo bien. Pero ahora tienes que asumirlo. O sea, ya no es nada más entenderlo, es asumirlo. Y entonces tienes que aprender a vivir con esto. ¿Y qué esperas, Isela, de esto? O sea, bueno, vas a seguir en tu lucha porque eres activista y tienes un compromiso con muchas mujeres y con Sí. muchos niños. O sea, independientemente de la historia de tu hijo, Exacto. tú ya te comprometiste con Sí. esto. Pero, ¿qué vas a hacer en cuanto a tu hijo? O sea, ¿vas a seguir trabajando en ti para estar mejor en la parte Sí, claro. emocional? Sí, yo sigo Pero trabajando. ya no lo vas a buscar, ya vas a descansar un poco hasta que él, como ya es adulto, o sea, Exacto. ¿qué podrías hacer legalmente? No, claro, legalmente no tengo nada que hacer Ya desde se acabó, que tenía ¿no? 16 años. Entonces, no hay manera. Y no hay contra manera. su papá tampoco puede haber una denuncia. Hay de algo. denuncias en contra del papá porque la sustracción de menores sí se dio. Ujú. ¿Y eso por qué no ha procedido si saben dónde está? Porque es lo que te digo, las instituciones tienen este pacto patriarcal. Ahí existe este pacto patriarcal en donde, si te fijas, un hombre le pone el cuerno a la esposa y otro hombre lo tapa. O sea, no, estuvo conmigo y tienen ese pacto súper fuerte. Y es lo mismo con las instituciones. Incluso si te encuentras, mi MP es mujer, pero es peor. Es peor de misógina, ¿no? O sea, es peor de misógina que un hombre. Y entonces Por la más, educación que ha tenido, por la enseñanza que ha recorrido, pues en supongo esa que área, sí. que me supongo que hace mucho eran mucho más hombres que ahorita, y crecieron Entonces, con ese pensamiento. Sí, y pues. entonces es violentarte y es... Pero ¿para qué lo buscas si no te quiere? O sea, güey, vine a preguntarte tu Que a ti opinión, no te vine a que importa. hagas tu trabajo. Claro. O sea, vengo a ver si ya trabajaste, qué estás sí. haciendo. Y entonces, pues, archivaron la carpeta porque pues estaba ilocalizable el señor. Entonces, ¿Y al cuánto tiempo se archiva una carpeta o cómo es eso? cuando es por infancias, se supone que no debería caducar. La violencia de las infancias no deben caducar. Pero pues como no hay delincuente a la mano, pues lo archivo porque es que tengo más carpetas y pues tengo yo mucho trabajo. Ni modo que lo busque. Ni modo que me esfuerce. Sí. O sea, entonces así es el trabajo institucional, así es la violencia institucional. Te digo, era ir a derechos humanos, pero ¿por qué te lo quitó? ¿Qué hiciste? O sea, güey, porque yo tengo que hacer algo. O sea, porque yo tengo Tú que lo hacer provocaste algo. al pobrecito. Sí, claro, al pobre hombre. O sea, algo le debiste haber hecho para que él tomara esa decisión. Y yo como, ¿por qué? Que él se haga cargo de sus propios problemas mentales. No son mi responsabilidad. Claro. Mi responsabilidad soy yo y mis hijos. Él no. Entonces, sí ha sido muy complicado trabajar en tener que soportar eso, ¿sabes? Al principio yo lloraba, me destruían, o sea, me desplomaba. Y era un llorar porque seguía esa violencia, seguían culpándome por cosas que yo no había hecho, como en mi relación, ¿no? No, es que el bebé se murió por tu culpa. ¿Quién lo tenía en la panza? ¿Quién lo estaba gestando? Tú, no yo, ¿no? Y entonces sigue ese tipo de violencia y quieras que no te deja marcada. Claro. Aunque ya sepas, aunque lo asumes, aunque todo, queda esa cicatriz que de repente supura otra vez y entonces te están ejerciendo una violencia similar quienes se suponen que te deberían de proteger y entonces te rompes, te caes. Te caes hasta que vas aprendiendo, hasta que obviamente es bien necesaria la terapia.
Y de ahí con psicoterapia. ustedes, ¿tú tienes como una fundación o nada más eres tú con No, colectivo? somos varias colectivas. Yo en lo personal sigo con mi colectivo mixto, donde hay mamás y hay papás. ¿Y tiene algún nombre? Es AFAPVI, A-F-A-P de Pedro, V-I. Estamos en Facebook y en Instagram. De todas maneras, nos las vas a dejar y sí, las vamos se las a voy poner ahí. dejar para que. Pero te para puede que las buscar tengan. cualquier mujer o hombre que esté pasando por una claro, situación por similar, te supuesto. pueden buscar. Sí, claro que sí. Y esto es como para que tú les des una asesoría de por dónde empezar su caso. Ahí vamos, precisamente se hizo esto para que no tengan que ir desde el principio como me tocó, ¿no? Porque es bien Pierdes bien tiempo difícil. también. Sí, claro, y es o sea, de sumamente que no vaya importante. aquí, no vaya allá, no, es que esta no sirvió, Sí, tiene que volver a levantar la y ni siquiera denuncia. los que están ahí saben, Sí, ¿eh? ya sé. Ni las instituciones saben ni qué onda. Entonces, lo que hacemos es tratar de que se eviten todo ese tiempo de estar dando vueltas y que si te mandan aquí y allá, es más bien como para irlos guiando de una manera más simple, ¿no? ¿Y Que sea ustedes más tienen simple para abogados ellos. que pueden recomendar que lleven sus casos o nada más es como darles un Más bien les know-how? damos el plus. Fíjate que empezamos a recomendar abogados y fue el peor error de la vida. Sabes que no podemos confiar al 100% en mucha gente porque empiezan a ver la manera de lucrar. Es lo que te digo, empiezan a ver la manera de lucrar. Ven dolor y dicen, estos se van a mover y van a soltar lo que le pidas. El tiempo que se lo Qué pidas. triste que estemos en esa situación, porque si fuéramos una sociedad que fuéramos más unida y menos pensando en lucrar, avanzaríamos en muchísimas Sí, claro. cosas. Y también, pues en juzgados sabemos que sin dinero no hay avances, ¿no? Entonces, Y todo lo que has tenido que gastar también aparte. sí, claro, no he gastado mucho dinero. Pues básicamente el patrimonio de mis hijos que ni siquiera tenía. Que te digo, de donde uno resuelve, ¿cómo resuelves? Entonces ha sido mucho dinero, pues imagínate ir cada mes a Cancún. Durante Estar 2 años. 4 días más o menos, porque pues los vuelos luego no habían domingo, entonces regrésate hasta el lunes. Y pagar entonces, hotel, comidas. Sí, claro, y transporte y todo, y entonces pues más o menos échenle lápiz, ¿no? Y la diferencia entre tu caso y otros casos, por los que otros casos sí se han resolvido con más rapidez, ¿cuál dirías tú que es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno no huyen, tienen trabajos estables. Este señor no. Este señor no trabajaba. Y mientras no lo... Entonces, no van a perder todo lo que han construido por darse a la fuga. Entonces, sí, pero me refiero que también la parte institucional no va, lo tiene que tener bien localizado para poder seguir el trámite, pues. Sí, que ese ya es trabajo de nosotras, porque pues ellos no tienen tiempo. O sea, ese es... Pero si tú se los localizas y les traes el domicilio, ¿a poco sí van a ir a hacer las cosas? No, pues no, tampoco hay que ir a darles mordida o hay que convencerlos, ya sabes, ¿no? La conocer a propina, alguien. yo te traigo, yo te llevo, yo te muevo y te regreso. Si tienes un pendiente, pues también te llevo, porque si no ellos, ¿qué? Y esa es Flojera. una de las cosas que ha sido la diferencia, que están localizables. ¿Y otra? Están localizables y, bueno, pues el movimiento en redes sociales, la presión mediática es bien importante. ¿Y tú no tuviste mucha presión? Fíjate que por eso lo llevan a la escucha de menores, porque fue cuando yo empiezo a sacar todo a redes y a medios de comunicación y entonces pues no les quedó otra que presentar al niño, porque ya estaba involucrada las sobrinas, porque pues bueno, si yo no tengo medio para dar con ellos, pues entonces, a ver, niña, ¿dónde está mi hijo, no? Y eso hizo que lo llevaran a la escucha al menor, pero su declaración del niño, de cierta forma, después perjudicó el asunto. Perjudicó el asunto, y no tanto así, sino que no les da el ratón para ir más allá, ¿sabes? O sea, estaba involucrado el procurador social. Si el niño está diciendo, vivo en Vallarta, pero voy a la escuela en Ciudad Granja, pues mi hijo, o sea, avívate, ¿no? Claro. En donde el tutor dativo, pues también está comiendo mocos, en donde dejan entrar al papá a la escucha de menor. O sea, puras violaciones y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están de acuerdo todos. Qué locura. Entonces, sí. Es la realidad en la que vivimos. Esta es la realidad en la que vivimos. Por eso es necesario legislar más que nada en el tema penal,
en donde haya castigos. Eso. Castigos de verdad, en donde no alcancen una fianza. En donde así, pues tu mínimo van a ser 8 a 10 añitos, mijo, y no vas a tener ni libertad condicional, ni nada. Ni la otra nueva que sacaron, que son como que llegan a acuerdos las Ay, partes. no, hombre, ¿Cómo se no, llama esto? Es las mediaciones, no, Sí. justicia alternativa Justicia es, alternativa. pues a lo mejor servirá para lo mercantil. Sí, por o eso te para digo, esas pero cosas. no debería de aplicar en ese tipo de casos. No, claro que no, ni en lo penal tampoco. No. Porque hasta en lo penal, ¿quieres justicia alternativa? Quiero justicia, de la de veras, Sí. ¿no? O sea, de verdad, pónganse a chambear. Entonces, no, para temas familiares es muy raro que justicia alternativa logre algo. Sí, dicen, ay, firmamos montones de acuerdos, pero son acuerdos que no se cumplen. Es lo que decíamos, pues vamos a tener, hay un caso muy cercano en donde llegaron a un acuerdo de custodia compartida, pero los niños no van con su mamá porque están manipulados. Y no quieren verla. Y en donde el tipo ni siquiera le contesta el teléfono. O sea, que haz de cuenta ¿Sabes? que prácticamente no hicieron nada. No, es pura pérdida de tiempo. Entonces, por eso se necesitan cosas más contundentes. Contundentes y que realmente tengan una consecuencia fuerte. Una consecuencia que les pese, que les duela. Pues vamos a pedir mucho que eso se vaya concretando. Estaremos al gracias, pendiente Vera. en lo que te podamos apoyar. Muchas gracias. Y te voy a pedir que nos dejes tus redes, como te digo, Claro y que si tienes algún teléfono o de lo que tú me digas donde te puede localizar la gente para también apoyar, porque sé de muchos casos. También sé de hombres que Sí, están claro. involucrados en casos así. Sí, claro que sí, por ahí estamos. No se ha escuchado mucho de un apoyo hacia hombres, no he escuchado yo un movimiento. No, pues que se dedican a querernos bloquear a las mujeres del movimiento que estamos haciendo Pues, si se en vez de unieran. ponerse a resolver lo suyo. Claro. Pero bueno, aquí con nosotros buscamos la manera de resolver. Tenemos por ahí apoyos, eso sí, con psicología. De repente nos dan pláticas, nos dan charlas de cómo abordar ciertas cosas, tanto hombres como mujeres. Y bueno, también estamos trabajando con otras colectivas de violencia vicaria, en donde es exclusivamente violencia vicaria, y por supuesto pues se pueden derivar y hacer todo este tipo de movimientos para que se puedan agilizar lo más posible los casos, y sobre todo el acompañamiento es bien importante. Al menos psicológicamente es bien importante saber y tener una red de que hablas apoyo. el mismo lenguaje con alguien, porque a veces llegamos y con la mamá o con la hermana, que me dicen mis hermanas, es que no te entiendo nada de lo que dices. Y sabes, es muy frustrante. Sí, es la verdad, es una comparación un poco fuera de contexto, pero es como el alcohólico, ¿no? Que tuvo que haber Claro, pasado los alcohólicos sí. que están ahí, todos Exactamente. tuvieron que haber sido alcohólicos ya recuperados para entender el camino, porque si no, yo te puedo dar un buen consejo, hasta un terapeuta, pero si no estuvo en el alcoholismo no te sabe decir, entonces eso es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ubicamos los términos legales, ubicamos las instancias. Yo recuerdo que fui a una institución y es que fui a Pepena y me veían como si estuviera loca. Y yo, pero es que ya fui a Pepena. No, pero vaya al edificio que está ahí en Avenida Alcalde. Y yo, sí, ya fui a Pepena. Y me veían como loca y yo ya estaba así, ¿no? Les digo, es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Pepena. Así se Ni llama. siquiera sabían Ahí cómo se ni llamaba. siquiera se saben cómo se llaman las instituciones. Pues Isela, otra vez muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos toda tu experiencia, por abrir tu corazón y darnos la confianza, y por estar apoyando a estas familias, a estos niños que están en una situación de violencia tan fuerte que la verdad es un pesar que los adultos nos tratemos de desgarrar, y los que estamos haciendo pedazos son a los niños, Así que es. van a ser nuestro futuro, ¿no? Y ya qué dañados van a venir. Exactamente. En eso deberíamos de pensar un poco más. Sí, la Pero verdad es bueno, la preocupación. Yo espero que esta historia la vea tu hijo en algún momento, alguien cercano a él, y le comparta y pueda escuchar toda la lucha que su mamá ha hecho durante muchos años, que ha estado en huelgas de hambre por tratar de recuperarlo. Bueno, ha hecho lo impensable, ha gastado lo que no tiene, se ha enfermado por tratar de solventar esta situación. Yo espero que toque su corazón, que llegue esa semillita que le dé el gusanito de investigar un poco más,
y acercarse a ti. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por el espacio, Vero. Te agradezco infinitamente este espacio tan íntimo, tan sensible también, porque se siente la calidez y la confianza. Mira, ni siquiera derramé una lágrima esta vez porque siempre lloro. Muy cómodo y muchísimas gracias. No, a ti. De verdad, son espacios sumamente importantes. Lamento mucho que hayas pasado por esto y te abrazo con el corazón y estamos para servirte. Aquí nos tienes y vamos a dejar sus redes. Muchas gracias por acompañarnos y si se encuentran en una situación similar, no duden en contactar a Isela. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Inspiración. Espiritualidad. Resiliencia. Generosidad. Libertad. Discernimiento. Unidad. Perseverancia. Confianza. Sabiduría. Descubrirse. Empatía. Disciplina. Abundancia. Habítate.